Bienvenidos al Reinado Oscuro. Estamos de vuelta con otro video para el canal, esta vez con la segunda parte de la historia de Spider-Man. Esta vez revisaremos acontecimientos de su época de los 90s y los 2000, así que continuemos con esta biografía. Spider-Man continuó su vida y continuó luchando contra varios de sus villanos como Sandman, el Lagarto y Hydro Man. También regresó a sus estudios y su posgrado como asistente de laboratorio en la Universidad Empire State. Durante ese tiempo, Venom regresó para continuar su venganza. Sin embargo, Spider-Man logró vencerlo, engañando al simbionte diciéndole que se uniría a él de nuevo. Más adelante, Peter obtuvo los poderes del Capitán Universo y la Fuerza Enigma para detener a unos robots, incluido el Tri-Centinela que intentaba acabar con los mutantes. Luego de acabar con los robots, los poderes de Peter desaparecieron. Tiempo después, Venom se volvió a enfrentar a Spider-Man y tras una dura pelea, Spider-Man eliminó aparentemente al simbionte y Eddie Brock fue encerrado, tocándole en la misma celda que el asesino en serie Cletus Kasady. Unos días después, Venom liberó a Eddie Brock, pero una parte del simbionte quedó en la celda, fusionándose con el asesino Cletus Kasady, formando a un nuevo simbionte llamado Carnage. Este simbionte era más peligroso y Spider-Man no fue suficiente para derrotarlo, teniendo que hacer una tregua con Eddie Brock para pelear juntos contra Carnage, aunque al final Venom también sería atrapado para que no causara problemas. Posteriormente, la tía May tuvo un ataque cardíaco, muriendo aparentemente, y Mary Jane quedó embarazada. También Peter se reencontró con su clon que aparentemente había muerto antes. Esta vez se hacía llamar Ben Reilly, y usaba un traje similar al de Spider-Man, pero autonombrándose Scarlet Spider. Este último ayudó por algunos días a Peter, pero durante ese tiempo se reveló que existían más clones de Peter, enfrentándose a algunos de ellos como el clon Kane. Pero poco después se reveló que Ben Reilly era aparentemente el verdadero Peter, por lo que el supuesto Peter clon decidió retirarse, viajando a Portland junto a Mary Jane. Sin embargo, la estructura molecular de Peter sufrió daños, ocasionando que perdiera sus poderes. Luego de un tiempo, Peter y Mary Jane regresaron a Nueva York. Al llegar, Peter se dio cuenta que el simbionte Carnage se había unido a Ben Reilly, y este último lo atacó, hasta que poco después el simbionte abandonó a Ben para regresar con Cletus Kasady. Luego de esto, los poderes de Peter regresaron. Entonces, Peter y Ben pensaron que sería buena idea que ambos protegieran la ciudad como Spider-Man. Pero este plan sería frustrado, ya que Mary Jane fue llevada de urgencia para dar a luz. Sin embargo, la bebé no nacería viva, y se reveló que Norman Osborn estaba vivo y había orquestado todo, incluso manipulando las pruebas que confirmaban que Peter era el clon. Entonces Norman se volvió a enfrentar a Peter y envió su planeador para asesinarlo. Antes de poder impactarlo, Ben Reilly saltó sacrificándose para salvar a Peter y su cuerpo se desintegró, convenciendo a Peter de que él sí era el verdadero. Aunque Peter estaba destrozado por la muerte de su hija, tuvo que retomar su manto como Spider-Man. Meses después, Norman Osborn tomó el control del Daily Bugle y proporcionó pruebas falsas de que nunca había sido el Green Goblin. Cuando Peter se enteró, enfureció y fue a golpear a Norman. Lamentablemente, el acto fue grabado por una cámara de seguridad, por lo que Norman aprovechó para inculpar a Spider-Man, agregando el hecho de que apareció un criminal muerto envuelto en lo que parecían ser telarañas. Todo esto aumentó la tensión y provocó que Spider-Man se convirtiera en el más buscado por cazarrecompensas e incluso Punisher. Norman también orquestó un ataque de un falso Green Goblin para que fuera más convincente que él era inocente. Debido a esto, Peter decidió dejar el manto de Spider-Man y comenzar a usar 4 identidades diferentes: Dusk, Hornet, Prodigy y Ricochet, con las que pudo seguir operando como héroe hasta que logró limpiar su nombre y regresó como Spider-Man. Luego de esto, Spider-Man fue invitado a unirse de nuevo a los Avengers, pero esta vez Peter rechazó la oferta. Poco después, se reveló que la tía May no estaba muerta, y quien murió era una actriz genéticamente modificada, y la verdadera fue secuestrada por Norman Osborn.
Este último retomó su identidad de Green Goblin y Spider-Man lo enfrentó, teniendo un violento enfrentamiento que resultó en la caída del Daily Bugle y la derrota de Osborn. Tras esto, Peter, Mary Jane y la tía May se mudaron a un apartamento en Manhattan. Durante ese tiempo, Peter le había prometido a Mary Jane que dejaría de ser Spider-Man, pero Peter aún seguía escapando durante la noche para pelear contra el crimen, ocasionando que su relación se tensara, sumado a la reciente carrera de Mary Jane como modelo. Durante un vuelo, el avión de Mary Jane explotó y ella murió aparentemente. Peter se negó a creerlo, pero finalmente lo aceptó. Sin embargo, más adelante, Peter descubrió que Mary Jane estaba viva y había sido secuestrada por un sujeto conocido como el Acosador. Peter salvó a Mary Jane, sin embargo, ella dejó de nuevo a Peter ya que necesitaba tiempo a solas. Tiempo después, Peter comenzó a trabajar como profesor en el Midtown High. En ese lugar se encontró con Ezekiel Sims, quien poseía poderes similares a los suyos. Sims le presentó la idea a Peter de que sus poderes habían sido otorgados por fuerzas místicas, convirtiendo a Peter en un tótem que conectaba el reino animal y el humano. Peter comenzó a luchar contra nuevos enemigos que estaban vinculados a él, luchando contra Morlun, quien golpeó a Peter hasta casi matarlo. Peter se vio obligado a inyectarse una dosis de radiación con la que finalmente logró debilitar a Morlun y acabar aparentemente con él. Sin embargo, Peter bajó la guardia y se durmió en el apartamento, dejando su traje en el suelo, permitiendo que la tía May descubriera su identidad. Ahora que May conocía su identidad, su relación con Peter se fortaleció, y Mary Jane también volvió a la vida de Peter, permaneciendo juntos de nuevo. Spider-Man continuó luchando contra enemigos místicos, esta vez derrotando a Shatra. Luego, Ezekiel le advirtió a Peter de la llegada de un ser místico llamado el Guardián de la Puerta, que aparentemente quería matar a Peter. Sin embargo, el Guardián le reveló la verdad a Peter, mencionando que Peter fue elegido para convertirse en Spider-Totem debido al acoso recibido durante su adolescencia, ya que su ira reservada lo convirtió en el candidato perfecto. El Guardián también le mencionó que Ezekiel era el único tótem considerado indigno, ya que sus poderes no fueron otorgados, sino que él mismo los buscó, y los depredadores que enfrentaba Peter realmente buscaban a Ezekiel. Luego de su enfrentamiento con el Guardián, Ezekiel llevó a Peter al lugar donde obtuvo sus poderes y reveló sus verdaderas intenciones, planeando usar a Peter en un ritual para mantener sus poderes y vincular la mente de Peter con la de Ezekiel. Sin embargo, aparecería un monstruo araña que intentó matar a Peter, por lo que Ezekiel se interpuso para salvarlo. Luego de eso, un chamán llamado Miguel ayudó a enterrar el cuerpo de Ezekiel, y Peter le preguntó si el origen de sus poderes eran de origen místico o científico, a lo que el chamán le respondió que no necesariamente uno contradecía a la otra. Más adelante, Spider-Man se enfrentó a una nueva enemiga llamada la Reina, que estaba invadiendo Nueva York, usando sus poderes para infestar a los ciudadanos con insectos. Durante el enfrentamiento, Spider-Man fue infestado por la Reina y comenzó a transformarse en una araña gigante controlada por la Reina. Ella planeaba usar a Spider-Man para reproducirse. Sin embargo, la araña gigante aparentemente murió. Pero Spider-Man logró emerger vivo con una mejora en sus habilidades. Poco después, Spider-Man desactivó una bomba colocada por la Reina, hasta que finalmente S.H.I.E.L.D. explotó la base de la Reina con ella dentro. Poco después, Spider-Man se volvió a enfrentar a Venom, que esta vez estaba colaborando con Carnage para acabar con el simbionte Toxin, que se volvió un enemigo en común para ambos simbiontes. Luego de una pelea, Spider-Man, Black Cat y Toxin lograron ganar. Más adelante, Peter visitó la tumba de Gwen Stacy, pero sería atacado por dos misteriosos sujetos, los cuales continuaron acechándolo. Peter trató de investigarlos y también encontró una carta de Gwen que mencionaba que antes de morir estaba embarazada y tuvo dos gemelos llamados Gabriel y Sarah, revelándose que eran los mismos sujetos que atacaron a Peter antes. Peter continuó investigando y analizando el ADN de los gemelos para ver si realmente eran hijos de Gwen. El resultado es que sí eran hijos de Gwen, pero no de Peter. Luego, Peter fue atacado por Sarah de nuevo.
Ella le mencionó que lo culpaba por la muerte de su madre y luego ella se retiró. Peter regresó a casa y Mary Jane decide contarle la verdad sobre los gemelos y su verdadero padre. Mary Jane mencionó que no se lo había dicho a Peter ya que se lo prometió a Gwen, pero finalmente le reveló a Peter que el padre de los gemelos era Norman Osborn después de que él y Gwen tuvieron un amorío. Esta revelación provocó un ataque de ira en Peter, pero luego se calmó para buscar una forma de ayudar a los gemelos ya que estaban muriendo por las mutaciones que estaban presentando al ser alterados. Al día siguiente, Spider-Man realiza una conferencia de prensa avisando a Gabriel y Sarah de que se reunieran con él en el mismo lugar donde murió su madre. Los gemelos llegaron al lugar y Peter les dijo la verdad sobre su verdadero padre, pero ellos se negaron a creer que Osborn era su padre. Sarah terminó entrando en razón, pero Gabriel no lo aceptó y se enfrentó a Spider-Man. Sin embargo, durante el enfrentamiento, Sarah fue herida por un disparo de la policía y cayó del puente de una manera similar a la de su madre, y Peter no estaba dispuesto a permitir que ocurriera de nuevo, logrando salvar a Sarah. Sin embargo, Gabriel lograría escapar y durante su escape se encontró con 2 trajes de Green Goblin para él y su hermana, dándose cuenta de que Peter decía la verdad. Mientras tanto, Peter se ofreció a hacer una transfusión de sangre a Sarah. Luego, Gabriel se inyectó la fórmula Goblin y se volvió más fuerte. Se puso el traje que le dejó Norman y luego se dirigió al hospital. En el último enfrentamiento, Sarah confrontó a su hermano y le dispara al planeador, ocasionando que Gabriel cayera en un río y perdiera sus recuerdos. Ahora Peter se sentía más tranquilo y aceptó lo ocurrido en el pasado. Meses después, Spider-Man ayudó a un grupo de héroes para contener a los reclusos que estaban fugándose de la prisión Raft. Una vez contenidos, el grupo de héroes formó a los New Avengers y esta vez Peter se mantuvo parte del equipo. Spider-Man comenzó a confiar en sus compañeros al punto de revelarles su identidad como Peter Parker y también comenzó a trabajar para Tony Stark. Durante ese tiempo, el apartamento de Peter y la tía May fue destruido por Charlie Weirman, por lo que la tía May y Mary Jane se fueron a vivir junto a Peter en la torre de los Avengers. Poco después, los poderes de Peter comenzaron a debilitarse. Entonces, Morlun, que aún seguía vivo, lo atacó, derrotándolo brutalmente y arrancándole un ojo para luego comérselo. Peter quedó con heridas extremas, por lo que fue trasladado de urgencias al hospital. Sin embargo, Morlun lo siguió y volvió a atacarlo. Mary Jane se interpuso, pero Morlun la lanzó al otro lado de la habitación. Esto provocó que Peter despertara y su lado salvaje tomó el control, otorgándole dientes afilados y aguijones que salían de sus muñecas. Con este estado, Peter mató aparentemente a Morlun, pero Peter también sucumbió ante sus heridas y murió enseguida. El cuerpo de Peter fue llevado a una habitación en la sede de los New Avengers, pero mientras el equipo lloraba su muerte, el cuerpo de Peter desapareció, dejando una piel desprendida. Después se reveló que el cuerpo de Peter tomó vida y se dirigió hacia el puente George Washington, creando un capullo en la parte inferior. Dentro del capullo, una voz le dijo a Peter que durante años, Peter solo estaba concentrado en su parte humana, y esa voz reveló ser su parte araña, que se encargó de matar a Morlun y salvar a Peter. La parte araña le dijo a Peter que tendría que aceptar ambas partes, y Peter estuvo de acuerdo, logrando resucitar con un nuevo cuerpo y con habilidades mejoradas. De nuevo con vida, Peter se dirigió a la torre de los Avengers, reuniéndose con la tía May y Mary Jane. Más adelante, Peter se encontró con un ser formado por varias arañas pirata que se comieron a su antiguo cuerpo. Este ser le reveló a Peter que una deidad llamada el Gran Tejedor fue quien revivió a Peter, ya que creía que su muerte era prematura, por lo que este ser estaba encargado de matar a Peter para restaurar el orden natural. Después de una pelea, Peter logró derrotar a su enemigo, pero este lograría escapar. Luego de la pelea, Peter intentó reconciliar su parte humana con su parte araña, lográndolo eventualmente y mejorando varias de sus habilidades. Tiempo después, Tony Stark le dio a Peter un nuevo traje conocido como el Iron Spider, y poco después se llevó a cabo el programa de registro de superhumanos. Esta iniciativa fue liderada por Tony Stark. Entonces Peter terminó uniéndose a su bando,
aunque inicialmente no estaba seguro, ya que la mayoría de héroes de ese bando ya tenían identidades públicas, y Peter era de los pocos que aún no revelaba su identidad. Entonces se vio presionado a revelar su identidad, con el apoyo de la tía May y Mary Jane, que le mencionaron que tenía que recibir más reconocimiento por sus labores. Fue entonces que durante una conferencia de prensa junto a Iron Man, Spider-Man reveló su identidad como Peter Parker ante el mundo. Esta revelación causó una reacción dividida, principalmente de personas que ya conocían a Peter, como J. Jonah Jameson, Black Cat o Liz Allen. Luego se llevó a cabo el primer enfrentamiento contra los héroes fugitivos. Además de la existencia de un clon de Thor, la prisión de la zona negativa y el hecho de que Tony Stark estuviera rastreando a Peter con el traje, causó que Peter se retractara de su alianza con Iron Man. Entonces se llevó a la tía May y Mary Jane lejos de la torre para esconderlas. Stark confrontó a Peter y anuló el Iron Spider, pero Peter anuló la orden y lograría escapar. Ahora que Peter había desertado, Maria Hill envió tras él a los Thunderbolts Pro Registro, un grupo conformado por villanos reformados. Peter huyó por las alcantarillas, pero Jester y Jack-o'-Lantern lograron alcanzarlo y golpearlo. Antes de que pudieran matarlo, apareció Punisher, matando a los dos villanos y rescatando a Peter, llevándolo a la base secreta del Capitán América. Ahí fue curado de sus heridas, y luego interrumpió una transmisión de noticias para disculparse y anunciar su apoyo a los héroes antirregistrados. Finalmente, Spider-Man luchó durante la pelea final, hasta que el Capitán América se rindió, dando fin a la guerra civil oficialmente. Aunque se le ofreció una amnistía, Peter no la aceptó y siguió trabajando con los New Avengers clandestinamente. Poco después, Peter intentó continuar con su vida, pero ahora con una identidad pública. Lamentablemente, la casa de Peter fue localizada y un francotirador intentó matar a Peter, que en ese momento estaba con su familia. Aunque Peter salvó a Mary Jane, la tía May resultó herida, cayendo en un coma, por lo que Peter la llevó de inmediato a un hospital. Angustiado y al mismo tiempo furioso, comenzó a rastrear al francotirador y comenzó a usar un traje negro de tela. Buscando al responsable, golpeó brutalmente a cada criminal con tal de encontrarlo, hasta que descubrió que Kingpin fue el responsable. Entonces, Spider-Man se dirigió a la prisión Riker, llegando justo cuando Fisk estaba realizando un motín. Peter desafió a Fisk en una pelea, donde ambos pelearon, pero Peter luchó sin piedad, golpeando brutalmente a Fisk hasta derrotarlo frente a todos los reclusos, advirtiéndole que si May moría, volvería para matarlo. Días después, el Capitán América sería asesinado, y Peter se lamentaba por la muerte del capitán, culpándose por ello, y junto a los New Avengers vieron el funeral en la televisión. Luego de esto, Spider-Man se enfrentó a Aero, que se había hecho pasar por enfermera y había capturado a Flash Thompson para usarlo para incubar sus huevos. Spider-Man luchó contra Aero, y esta última logró herir a Peter, decidiendo colocar sus huevos en él, hasta que fue salvado por Betty Brant. Aero intentó huir, pero Peter la atrajo a un aviario donde fue devorada por cientos de pájaros. Durante ese tiempo, el enfermo Eddie Brock intentó matar a la tía May, pero al final se retractó. Justo, Peter entraría a la habitación, encontrando a Eddie a punto de lanzarse. Eddie se lanzó de la ventana, después de una charla con Peter. Sin embargo, Peter logró atraparlo antes de que cayera. Luego de esto, Peter continuó preocupado por la tía May, y tuvo un encuentro con One Above All, quien le mencionó que dejara ir a su tía, ya que era parte natural de la vida. Peter continuó buscando cómo ayudar a su tía, pidiéndole ayuda al Doctor Strange, pero ni siquiera la magia sería suficiente. Poco después, el demonio Mephisto apareció ante Peter, ofreciéndole salvar a la tía May, a cambio del matrimonio de Peter y MJ, sacrificando su relación y a la hija que tendrían en el futuro. Peter y Mary Jane estuvieron de acuerdo y Mephisto cumplió su parte, al mismo tiempo que Doctor Strange, Iron Man y Mr. Fantastic combinaron magia y ciencia para lograr que el mundo olvidara la identidad de Spider-Man. De esta manera, Peter retomó su vida como si no hubiera pasado nada. La tía May estaba curada y también se reencontró con sus amigos.
pero sin rastro de su relación con Mary Jane. Peter retomó su atuendo rojo con azul, listo para seguir adelante, combatiendo contra el crimen, comenzando con un nuevo día. Y hasta aquí dejaremos la segunda parte de la historia de Spider-Man. Solo quedaría revisar una parte más con una era más moderna del personaje que revisaremos en el siguiente video. Sin más por el momento, recuerda que si te gustó el video puedes dejar un me gusta y suscribirte. Un saludo a todos y hasta el próximo video.